Om Agyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Ummilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la más profunda y oscura de las ignorancias, pero mis maestros han abierto mis ojos con la luz del conocimiento. Hacia ellos ofrezco mis más humildes reverencias. Ok, bienvenida. Te estábamos esperando. No, todo el mundo llegó traumado con lo del mundial. Me parece muy bien. Me parece muy bien, pero no voy a pasar lista, tranquila. Ok, entonces fíjense. ¿Quién se acuerda algo de lo que hablamos en la sesión pasada? Pueden sacar sus chuletas, sus apuntes, sus preguntas. ¿Quién quiere introducir algo como para empezar? Tic-tac, tic. De lo que recuerdo eran 3 aspectos, pero no recuerdo esencialmente para qué eran esos aspectos, más allá de, parafraseando un poco, para transitar de la mejor manera esta vida. Pues hasta ahí todo por encima. Ok. ¿Quién más o qué más? ¿Qué tiene Caro ahí en sus notas? Se perdieron las notas. Riz, ¿qué tiene en sus notas? No, es que me traje la libreta de... No aparecen las notas, Dios mío. Ahora sí los voy a raspar a todos. No, mentira. Está salvada por la campana por aquí. Pero bueno, fíjense, hablábamos de, en el contexto del Bhagavad Gita, que Krishna describía cómo se veía una persona que tenía sabiduría, cómo se sentaba, cómo hablaba, cómo pensaba. Y en ese verso en particular que leímos, que lo vamos a leer otra vez, se describía cómo pensaba, cómo hablaba esa persona, ¿sí? Entonces el verso decía: en el mundo material, aquel a quien no le afecta ningún bien o mal que pueda obtener y que ni lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto, ¿sí? Y hablamos entonces de reconocer todo ese espacio en la mente que ocupa la queja, que ocupa la crítica, que por aquí sé que estuvieron hablando después de la clase al respecto, y de cómo realmente estamos cuidando el verbo, que estamos poniendo en el éter. También hablamos de que el sonido tiene un impacto en nosotros, ¿sí? Y por eso es que los yogis en líneas generales van a cuidar sus sentidos, van a observar cuidadosamente qué está alimentando los sentidos, porque cada información que está entrando por los sentidos está generando una huella, algo que llamamos samskara, una impresión mental. Y de esa impresión mental surge una concepción, ¿sí? Un criterio. Esto es así, esto no es así. Y se dan reacciones que se transforman en acciones, y un conjunto de acciones juntas en un periodo de tiempo le llamamos destino, ¿sí? Pero no es nada más que nosotros reaccionando a esas impresiones mentales en función de lo que está ahí presente en ese contenido. Entonces, esa persona que tiene en su posesión conocimiento perfecto cuida mucho lo que dice. Es decir, si le pasa algo que es favorable, extremadamente bueno, no se queda pegado ahí. Y entonces. No quiere decir eso, porque muchas veces caemos como en un spiritual bypass, como en un autoengaño. Entonces, cuando nos pasa algo bueno, y me ha pasado muchísimo con estudiantes que me dicen: profe, me ascendieron y me dio súper igual. Y me pasó algo súper bueno y no me importó ni un poquito. Sí podemos celebrar nuestras pequeñas victorias, ¿sí? Nosotros tenemos esfuerzos que estamos imprimiendo de forma consciente y nadie dice que no podemos reconocer, más bien tenemos que reconocer cuando las cosas salen bien, qué hicimos, qué fórmula utilizamos, cómo llegamos allí, ¿sí? Pero no utilizar eso para medirnos como seres, no utilizar eso para decir esta es mi identidad. Y lo mismo cuando pasa algo desfavorable. Entonces, cuando pasa algo desfavorable, en vez de buscar una salida, entonces ponemos en el radio la canción que nos hunda más, nos vamos a conversar con la persona que entonces cabe ese foso más hondo y así nos vamos hundiendo. Entonces, esa persona es ecuánime. Y si recuerdan, esa palabra la utilizamos para definir incluso el yoga. Krishna realmente, ¿sí? Dijo: Samatvam yoga uchate. Yoga es ecuanimidad. Y realmente eso es lo que nos va a redirigir la brújula, ¿sí? Cómo encontrar esa ecuanimidad. Porque es complicado. Irse a los extremos en cualquier situación es muy fácil, ¿sí? No reaccionar, reaccionar demasiado. Estar demasiado feliz, estar demasiado sensible, demasiado vulnerable. Pero mantenerse en ese equilibrio, donde yo estoy observando lo que está pasando, donde yo observo mi mundo interno y sobre todo donde tengo un ancla
¿sí?, interna, que no dependa de lo que está pasando afuera, es complicado. Primero porque tenemos muchas vidas teniendo anclas que no son funcionales y que hasta ahora hemos creído que sí. Entonces tal vez mi ancla es mi rol como madre, o mi rol como esposa, o mi ancla es mi rol corporativo en mi trabajo. Entonces cuando esos roles terminan, porque son temporales, forman parte de nuestro dharma temporal, entonces pareciera que nuestra identidad también termina y se diluye cuando se diluye ese rol o esa responsabilidad. Entonces ahí no está el ancla, ¿sí? También hablamos de que las personas cuando materialmente avanzan muchísimo y tienen un montón de ceros en el banco, de repente toman una decisión desfavorable y abandonan su cuerpo, porque entonces ahí, en esos ceros en el banco, tampoco hay una seguridad, tampoco hay una estabilidad, tampoco hay algo que nos haga sentir plenos y satisfechos. Por un ratico, sí, quizás, si nos ganamos la lotería, sintamos que ahora sí todo cambió, pero adelante. Pero realmente, ¿cuánto tiempo puede durar esa situación antes de que algo cambie? ¿Sí? Y no sé si les ha pasado, pero quizás, por lo menos a mí me pasó hoy, y tengo que ser muy sincera, que mi día comenzó súper bien y tuve una conversación buenísima y no sé qué tal, y en una fracción de un segundo mi realidad cambió así, de algo extremadamente favorable, de una situación ideal, que le dije hasta Diosito, gracias por esta situación, a totalmente lo contrario, pero así. Entonces estamos expuestos a que eso pase. Y como yogis, como aspirantes a encontrar esa mejor versión, ¿sí? No estamos esperando que el mundo cambie, no estamos esperando que el mundo frene, no estamos esperando que las cosas dejen de pasar, ¿sí? Quizás esa ha sido nuestra estrategia durante mucho tiempo. Déjame ver cómo ajusto todo lo que está afuera para sentirme cómodo, para sentirme reconocido, para sentirme tranquilo y estable. Y entonces la vida se convierte como en un carro viejo. Arregla por aquí, se desarregla por allá. Arregla el trabajo, se friega la familia. Arregla la familia, se friega el país. Se friega el país y así entonces constantemente cuando nos vamos a dormir decimos, Dios mío, no tengo energía ni para pensar, o sea, no sé ni quién soy. Pareciera que estoy apagando incendios todo el día. ¿Y realmente creen ustedes que ese debe ser el propósito de nuestra vida? Que tengamos un cuerpo, hay una facilidad y un poder de cognición tan grande como para dedicarnos a tratar de controlar todo, cuando la vida nos ha demostrado, si somos realmente observadores, que no tenemos control sobre nada. Y quizás si hay algo que controlamos, nuestros esfuerzos y nuestra sinceridad, ¿sí? Eso que nadie ve, eso que no podemos poner en un tarrito, eso que no podemos vender en las redes sociales, ¿sí? Menos en las redes sociales, pero eso es lo que realmente hace la diferencia en nuestra vida. ¿No les ha pasado que de repente hay un día donde la cosa se complica un montón, pero ustedes dieron su 100% y hay como una satisfacción interna, es decir, yo hice lo que me correspondía, o sea, realmente más no podía hacer? Y situaciones donde quizás nos vamos a acostar y decimos, sí tuve la oportunidad de hacerlo diferente, ¿sí? Y no estamos buscando que eso pase, ¿sí? Yo tengo estudiantes que me dicen, profe, tenemos 5 años estudiando el Bhagavad Gita y yo todavía me siguen tocando la misma tecla y sigo reaccionando de la misma forma. ¿Qué pasa? ¿Por dónde me meto los versos del Bhagavad Gita para que entren? Y yo siempre les aplaudo ese reconocimiento, porque quizás han pasado muchos años o quizás muchas vidas donde eso pasaba por debajo de la mesa, donde quizás cuando teníamos una reacción desfavorable o cuando nos apegábamos a algo o cuando reaccionábamos de forma incoherente, decíamos, bueno, es que así soy yo. Y al que no le guste, que le dé por ahí. Ahora entonces hay como una pausa y decimos, esto me hace ruido, esto no soy yo, esta reacción no soy yo, este pensamiento no soy yo, y eso es ganancia, ¿sí? Eso es yoga, eso nos está construyendo el camino hacia la ecuanimidad. En algún momento le preguntaron a un profesor que yo admiro muchísimo, y les voy a contar su historia porque vale la pena, y siempre la cuento y siempre me inspira a contarla. Él se llama Chaitanya Charan y es un monje que vive en India, es un brahmachari, es decir, es renunciante. Y cuando él era pequeño, él vivía en una de estas aldeas en India que están como retiradas de lo que es socialmente moderno, recursos, etc. Y resulta que en su aldea, en su comunidad, hicieron una jornada de vacunación contra el polio. Y la mamá lo llevó, él era un niño de 3, 4 años, normal.
La mamá lo llevó a vacunar y resulta que los médicos no se dieron cuenta que las vacunas habían perdido la cadena de frío. Nadie se dio cuenta que las vacunas se habían quedado sin la cadena de frío. Y resulta que entonces cuando lo vacunaron, en vez de protegerlo contra el polio, le inocularon polio. Entonces él pasó de ser un niño funcional a tener polio. Y es una persona que hasta el día de hoy camina con muletas y tiene como una disfuncionalidad motora bien importante. Pero él cuenta algo que dice que, digamos, eso cambió por completo la trayectoria de su vida. Y él se acuerda de ese episodio. Benditos los que tienen memoria para llegar hasta allá. Pero bueno, él dice que en algún momento cuando pasó eso, mucha gente llegó a su casa, gente de la comunidad, y decía, oye, qué pena lo que pasó, qué triste, ¿y ahora qué vas a hacer? Y la mamá dijo algo que él escuchó y dijo, esto es un arreglo de Dios. Lo que Dios no le dio con su capacidad física, se lo va a dar en capacidad intelectual. Y esa fue la verdad que él se creyó. Esa fue la verdad que él adquirió. Y si ustedes ven una clase con él, dicen, de esa gente que no nace otra vez. Entonces él utilizó lo que tenía, lo que podía y lo transformó a través del fuego del conocimiento. Si yo conozco qué puedo hacer con esto y ese potencial lo exploto, lo aprovecho. Muchos de nosotros cuando nos suceden ese tipo de circunstancias nos quedamos en sí, pobrecito yo, y recibimos los abrazos y decimos cuál era la posibilidad y entramos en guerra con Dios. En cambio, una persona que tiene conocimiento espiritual constantemente, y no porque exista una falsa positividad, sino porque sabe que no existe otro camino de avanzar, sino que entender qué puedo hacer con lo que está pasando y cómo puedo seguir adelante. Cómo puedo transformar constantemente mi realidad para que siempre sea favorable. Existe algo que está en nuestras manos, ese libre albedrío, esa posibilidad de decidir. Entonces él pudo haber sido una persona resentida toda su vida y se convirtió en un maestro excepcional de Bhakti Yoga, ¿sí? Y todos nosotros tenemos esa posibilidad. Quizás no vamos a tener, o quizás sí, y quizás vamos a hablar un poquito de eso en el verso, pero vamos a tener situaciones muy complicadas y situaciones bastante favorables donde nuestro poder de decisión va a ser clave. Como nosotros decidamos afrontar esas situaciones y cómo podamos transformarlas en nuestra vida, va a ser decisivo para decidir el resto del curso de nuestra vida. Y por eso que una persona que está entrenándose constantemente desde la espiritualidad tiene los ojos muy abiertos. Ninguna conversación es una conversación superficial. Ningún hecho es un hecho aislado. Ninguna situación es algo aleatorio. Todo está diseñado de manera que yo siempre pueda aprovechar y transformar esa situación a través del conocimiento en algo constructivo, ¿sí? Y de vuelta, no es una falsa positividad, sino de vuelta, ¿cómo avanzo? ¿Sí? Si me quedo en una misma situación, o cómo a través del conocimiento puedo seguir formando ese camino si tengo una convicción clara, ¿sí? Entonces, fíjense, yo quiero darles un contexto antes de leer el verso del día de hoy, que es el 4.37, dos versos, de hecho, 4.37 y 4.38, para introducir un poquito los textos védicos en general, ¿sí? Y lo voy a decir muy general, pero para que tengamos una idea también de dónde sale el Bhagavad Gita. Digamos que existen, y vamos a darlo hasta aquí hoy, vamos a decir que existen dos grupos de textos, ¿sí? Los Vedas, y los Vedas estaban diseñados para los brahmanas o para los sacerdotes de la sociedad. Y en esos textos se establecen prácticas para que a través de rituales las personas estén como en un balance positivo con la divinidad. Entonces hay un ritual para el matrimonio, un ritual para cuando nace un niño, un ritual para cuando va a comer sus primeros granos, ¿sí? Entonces desde los Vedas se reconoce a través del karma que existe una autoridad y que existen unos rituales como para mantener un balance con esa autoridad. Yo reconozco que la autoridad está allí y a través de este sacrificio y esta ofrenda reconozco el poder que esa autoridad tiene en mí. Y de alguna manera eso le lleva a las personas desde esa vista del Karma Kanda a querer disfrutar del mundo, ¿sí? Cómo puedo aprovechar la casa, cómo puedo aprovechar el carro, cómo puedo aprovechar las lluvias, cómo puedo aprovechar todo, ¿sí? Entonces hay como una visión de disfrute. En cambio, el siguiente grupo de textos, que se llaman los Upanishads, van a demostrar o van a querer inspirar al practicante a buscar lo contrario. Son textos que estaban diseñados para los renunciantes, para los sannyasis. Entonces, cuando los Vedas están diciendo hay un mundo que puedes aprovechar reconociendo una autoridad,
Los Upanishads dicen, este mundo es ilusorio, este mundo no existe, y hay que salir de él. Entonces, por eso son renunciantes que tienen prácticas ascéticas bastante complicadas. No sé si lo han visto ahora, que al menos en mi Instagram ha sido trend, un sannyasi que tiene 12 años sin sentarse. Entonces tiene como un columpio donde tiene los brazos puestos allí, y está parado, y obviamente ya existe una deformidad en miembros inferiores terrible, pero esa es su práctica. La mente le estaba diciendo, siéntate, es incómodo, y entonces él va en contra de lo que este mundo plantea, en contra de la comodidad, en contra de la mente, ¿sí? Entonces los Upanishads son textos, sobre todo son conversaciones, donde al practicante se le inspira a renunciar del mundo material, ¿sí? Entonces los Vedas te dicen, ok, puedes disfrutar, pero hazlo de forma comedida, reconociendo una autoridad, y los Upanishads te dicen lo contrario, renuncia, este mundo es una ilusión, todo lo que te diga tu mente, tu cuerpo, es falso, lleva de la contraria, sal, ¿sí? Y de repente entonces llegan estos grupos de textos llamados itihasas, donde está el Mahabharata, y el Mahabharata contiene el Bhagavad Gita. Y es importante reconocer el valor de estos textos, porque extrañamente, y no tan extrañamente, nada es casualidad, van a proponer como una mezcla de ambos, ¿sí? Van a decir, sí, existe un mundo material donde nosotros podemos ser funcionales, pero nuestra renuncia no es externa, no tenemos que salir del mundo, nuestra renunciación es interna, ¿sí? Como yo internamente sé que no soy el cuerpo y que no soy la mente mientras estoy trabajando, mientras estoy cuidando a mi familia, mientras estoy existiendo, sin salir de la candela, como digo yo, ¿cómo puedo mantener una actitud de renuncia? ¿Cómo no me puedo perder en los placeres y en los colores y en los aromas de este mundo material, entendiendo una renunciación interna, ¿sí? Entonces es esa combinación de funcionalidad con lo fundamental. Soy funcional, trabajo, pero fundamentalmente yo sé cómo funciona el cuerpo, yo sé cómo funciona la mente y yo sé cuál es mi propósito. Entonces mi renuncia hacia ciertas actividades que obviamente no son favorables es interna. Entonces un practicante de espiritualidad, que no necesariamente esté ligado como una práctica religiosa, puede estar en su trabajo, puede ser el CEO de una compañía y tener una práctica de espiritualidad profunda y real, si sabe que está cumpliendo un rol, un deber, pero está desapegado de los resultados. No está fundiendo su identidad con cuántos ceros puede hacer. Tiene un deber, ¿sí? No sé si les ha pasado que dentro de sus lugares de trabajo ustedes ven que existe una posibilidad, más allá de facturar, de hacer conexiones con la gente. Y al menos a mí me gustaba mucho cuando yo estaba en el mundo corporativo. Yo me sabía, por ejemplo, el nombre de todas las personas que estaban en la empresa, la persona que limpiaba, la persona que servía la comida, etc. Y trataba de hacer una conexión como para pensar que no vienes acá solo a facturar, solo a cuidar todos los procesos de una farmacéutica, también para entender a la gente, también para servir. Entonces, desde esa posición de renuncia, de disfrute, ¿sí? De, ay, vamos a ver cómo explotamos esto hasta la última gota, que es lo que nos bombardean a cada rato, o sea, sácale el jugo a todo lo que estés haciendo. La renuncia es interna, dice, ok, este es mi deber, esta es mi responsabilidad, pero ¿cómo puedo servir? ¿Cómo no me puedo perder en el disfrute? ¿Y por qué no me quiero perder en el disfrute? Porque yo sé que eso es temporal. Y porque yo sé que disfrutar de forma ilimitada, de forma inconsciente, trae una consecuencia, ¿sí? ¿Y cómo le decimos a la consecuencia de una acción? Karma. Incluso a la acción antes de la consecuencia, también es karma, ¿sí? Entonces, si nosotros observáramos en este punto dónde estamos y cómo estamos, desde el punto de vista de la ley del karma, entenderíamos que es algo matemático. Es una acción y una consecuencia que llevó a otra acción, a otra consecuencia, a otra acción, a otra consecuencia, y así constantemente hasta donde estamos ahora. Entonces, ese conocimiento nos da una perspectiva diferente. No nos perdemos en los placeres, no nos perdemos entonces en actividades de renuncia, donde entonces no le doy nada al cuerpo, nada a la mente, porque se termina no siendo sostenible. Entonces, nuestra práctica de espiritualidad o la práctica que propone el Bhagavad Gita es una mezcla de conocimiento con desapego. ¿Qué fue lo primero que quiso hacer Arjuna cuando supo que tenía que pelear contra su familia? Me voy. No quiero cumplir. Entonces, ¿quieres que sea yogi? Entonces renuncio. ¿Sí? Pero me estás diciendo, entonces fue lo que leímos, me estás diciendo que tengo que cumplir con mi deber, pero renunciar.
Entonces ahí es donde empieza la serie de enseñanzas que hemos visto, ¿sí? Que hemos escuchado en estos últimos días, a donde cumple con tu deber, levántate, pelea, pero olvídate de los resultados. Dios dice los resultados los manejo yo, los resultados los observa yo. Así, quédate satisfecho con la posibilidad que tienes de ejercer tu deber, ¿sí? Que a muchos se nos olvida también. Porque eso es una buena pregunta y existen dos respuestas. Hay deberes temporales y un deber eterno. A ese deber temporal le llamamos swadharma, swa significa propio. Y el deber eterno es sanatan dharma, ¿sí? En el deber temporal vas a ser mamá, vas a ser... ¿Cuál es tu profesión? Ingeniero, vas a ser X, Y, Z. Eso eventualmente va a cesar. Pero como alma tienes un propósito eterno que es esta reconexión con tu fuente a través del conocimiento y a través del servicio devocional, ¿sí? Entonces ese sanatan dharma o ese dharma y ese deber eterno sostiene lo demás, ¿sí? Ese conocimiento que tú tienes de que eres un alma, de que tienes una fuente y existe un proceso llamado Bhakti Yoga de regreso a esa realidad espiritual, sostiene tu rol como madre, tu rol como ingeniero, tu rol como venezolana, X, Y, Z, ¿sí? Entonces no podemos decir, y esa es una de las preguntas que yo más he escuchado hacerme a mí y a mi profesor. Profe, vamos a un festival en India, en Rishikesh. 1000 personas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi deber en este mundo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cada uno tiene una fórmula, ¿sí? Y esa fórmula responde de vuelta a acciones y reacciones. O sea, por ejemplo, yo lo relacionaba con el Bhagavad Gita y Arjuna. ¿Cómo realmente sabemos cuál es el deber de Arjuna? Por ejemplo, en la batalla. Bueno, Arjuna lo tenía medio fácil porque tenía a Dios al lado, ¿no? Entonces, Krishna en algún momento le reveló esa identidad a él, incluso, y esto es importante, antes de que él le revelara su verdadera identidad, porque ellos eran primos, son primos, y primos de los que comen juntos, se acuestan así y empiezan a hablar, y él cuando Krishna comienza a compartir conocimiento, Arjuna dice, espérame, ya esta relación ya no se siente más como primos, ahora yo soy tu discípulo, entonces por favor impárteme conocimiento. Y a través del Bhagavad Gita, entonces, Arjuna ganó perspectiva, lo que en sánscrito significa jnana chakshusaha. Jnana, conocimiento, y chakshus, ojo. A través de esos ojos de conocimiento, Arjuna supo lo que tenía que hacer porque fue el recipiente del conocimiento. Entonces, es el conocimiento lo que genera, y me estás adelantando toda la clase, buenísimo, porque ya tenía mucho rato haciendo un contexto, pero es el conocimiento lo que genera que nuestras acciones sean informadas y al mismo tiempo eso genera un cambio en el karma. Entonces Arjuna tenía al lado la fuente de todo conocimiento, toda opulencia, toda belleza, la fuente de la existencia. Pero él, Krishna, le dijo a Arjuna, yo estoy compartiendo esto contigo y creo que esa palabra te la dije a ti la última vez que conversamos, porque tú eres mi amigo y la palabra que utilizó en sánscrito es anasunyave. No tienes ningún tipo de envidia para conmigo, ¿sí? Si yo te digo que soy Dios y te lo demuestro, este es el conocimiento, tú no vas a pensar, bueno, pero este tipo, ¿qué se cree este tipo? ¿Me entiendes? Porque Arjuna era el recipiente perfecto para recibir ese conocimiento, es que él pudo a través de esas acciones informadas cumplir con su deber, ¿sí? Pero ese conocimiento ha sido transferido de forma a través de la cadena discipular y de los textos y está disponible acá para nosotros. Entonces, cuando nos presentan el Bhagavad Gita, no es para que veamos esa conversación comiendo unas cotufas y decir, mira, es lo que le dijo Krishna a Arjuna. Somos nosotros los que estamos en ese campo de batalla. Y quizás el día de mañana no estamos llamados a matar a nuestra familia. Total, 100%. ¿Y sabes por qué? Para reconocer el deber conmigo. Correcto, ¿sí? Y a lo mejor no va a ser una fórmula perfecta, porque es un proyecto de vida. Imagínate que el día de mañana llega alguien y te diga, Claudia, este es tu deber, toma. ¿No dudarías un poco? Que dices, bueno, ¿y cómo esta persona? No entiendo, o sea, eso fue muy rápido. Y por eso esto es que es el proceso de la conciencia de Krishna, de entender quién soy yo, cómo funciona mi mente, qué es el alma, de dónde vengo y dónde estoy, cómo funciona esto. Es un proyecto de vida. Porque tenemos muchas vidas anteriores yendo a 200 kilómetros por hora con un montón de concepciones. Y de repente llega un texto como ese y te dice, ponle neutro al menos primero. Entonces empieza ahí como el volante hasta que uno entienda, ok, sí, puedo girar, ¿sí? Entonces no podemos como de vuelta irnos a lo blanco y el negro, a los extremos. Bueno, ¿qué hago? Entonces dime, exacto, ¿renuncio o me quedo?
Entonces, encontrar ese equilibrio donde yo estoy recibiendo conocimiento, y algo que te compartí a ti también, porque él es un chico con muchas preguntas, una tras otra, digo, ok, ya tiene que haber un momento donde tú asientes ese conocimiento y dejes que ese conocimiento comience a formar parte de tu vida, para que entonces ganes confianza a través de los resultados que tiene ese conocimiento en tu vida y quieras ir por más, ¿sí? Entonces tenemos como los recursos ahí disponibles, pero tenemos también una mente ocupada con mucha información irrelevante. Entonces, antes de querer ganar un montón de conocimiento, nos vamos a estos textos para entender qué es lo que tengo yo en la mente. ¿Cuánto tiempo, si yo pudiera ver el espacio de la mente como una computadora, que en la computadora te dice, tiene 30% en fotos, 50% en audio, no sé qué, y uno dice, bueno, ¿y cómo limpio esto? Y empiezas a ver las fotos y empiezas a ver, este audio no sirve, esta foto no es mía, esto fue un screenshot, X, Y, Z, y empiezas a limpiar. Esa es la verdadera entrada hacia un camino de espiritualidad. Porque sería peligroso que uno entonces diga, no, es que ahora yo soy un alma espiritual y cambias total y absolutamente lo que estás haciendo. ¿Hasta cuánto tiempo es sostenible eso si no estás entendiendo la causa de lo que te hace actuar como venías actuando? Entonces, si tú realmente quieres ir a la causa de este despliegue de karma en tu vida, tienes que ir a la raíz. Cortar las hojitas arriba te dice, bueno, puedes podar, pero hasta que no vayas a la raíz de lo que está pasando, eventualmente ese proceso no es sostenible y vuelves a caer en tus propios patrones, porque no hay una vista directa a la raíz de todo, ¿sí? Entonces, quiero leerles este verso, estos dos versos, 4.37 y 4.38. El primero dice, aun cuando se te considere el... no, voy a decir, este verso no comienza así. Así como un fuego ardiente convierte la leña en cenizas, oh Arjuna, asimismo el fuego del conocimiento reduce a cenizas todas las reacciones de las actividades materiales. Y es interesante que hablen del conocimiento como fuego, ¿sí? Porque han podido decir, bueno, el conocimiento que es el río, el conocimiento que es el aire, ¿sí? Pero aquí están hablando de un proceso que es transformador y que es irreversible. Porque si tenemos, por ejemplo, leña acá y toda esa leña se convierte en cenizas, ¿la podemos llevar de vuelta a ser una leña? Entonces eso significa que cuando el conocimiento es sincero, es autoritativo y además, como dijimos en la clase pasada, tenemos una capacidad de escuchar de forma atenta, ser buenos recipientes, ¿sí? Porque muchas veces decimos, no, es que no existen, oradores capacitados, ¿dónde está la fuente del conocimiento? Quiero aprender más, pero nos estamos revisando nosotros como recipientes de ese conocimiento. Es decir, estamos abriendo espacios sinceros hasta para cuestionar, mira, ¿será que esto funciona? Desde la curiosidad incluso, ¿sí? Entonces, este proceso acá lo describen del conocimiento, lo describen como fuego. Y es interesante que dice que reduce todas las reacciones de las actividades materiales, ¿sí? Y esas reacciones de las actividades materiales de vuelta, las reacciones de las acciones, es el karma, ¿sí? Entonces tú me puedes preguntar, o sea, tú me estás diciendo que el conocimiento cambia tu karma. ¿Cómo le suena esa idea? ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Justifique su respuesta. Porque ya te hace decidir desde una posición diferente. Correcto. La palabra clave acá, o las palabras claves acá, son acciones informadas, ¿sí? Cuando yo todo lo que hago está cargado de la información valiosa, entonces cambia la manera en la que yo actúo. Entonces muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo será el resto de nuestra vida? ¿Qué será que irá a pasar? Una persona que está queriendo avanzar dentro de la espiritualidad no se quiere preguntar qué es lo que va a pasar, sino qué vas a hacer tú con lo que va a pasar. La responsabilidad siempre es radical, ¿sí? Cambiamos el enfoque, entender qué irá a pasar en mi vida, cómo irá a salir esto. Cambia el enfoque. ¿Cómo yo me voy a informar tanto de los escenarios que existen en mi vida, ¿sí? Sin irnos a los escenarios específicos, lo que puede salir bien y lo que no puede salir bien, lo que se puede dar y lo que no se puede dar. Y cómo yo, a través del conocimiento, de esas acciones informadas, voy a actuar. Y cambiar ese karma, es decir, cambiar el futuro, automáticamente cambia el pasado de la persona que vamos a ser después. Y así sucesivamente, se transforma en una rueda, ¿sí?
Entonces, es importante entender que puede que este conocimiento que nosotros adquirimos, el conocimiento sobre el alma, el conocimiento de cómo funciona la mente, cómo funciona el mundo material, cómo es el mundo espiritual, X, Y, Z, puede que eso no cambie nuestro pasado. Y me digas, profe, es que lo que yo hice en el pasado, terrible. Eso quizás no lo podemos cambiar, pero ese conocimiento está cambiando a la persona que está construyendo el futuro, ¿sí? Y ahí sí estamos interesados. Estamos interesados en saber cómo voy a seguir caminando yo después de que yo sé esto, después de que tengo este conocimiento, que tengo posibilidad de elegir. Muchas veces se nos olvida que tenemos posibilidad de hacer las cosas diferentes. Nosotros, por ejemplo, a raíz de la clase pasada, fue una cosa muy sencilla, pero de un cambio importante. Sí. O sea, nosotros salimos, Claudia y yo, por esa puerta y la primera pregunta que nos hicimos, bueno, que se hizo Claudia, que es más preguntona que yo, me dice, ¿por qué criticamos? O sea, y nos pusimos a debatir por qué la crítica. O sea, ¿de dónde nace? ¿Qué te ¿Por mueve? qué? O sea, ¿qué puede? Y parece mentira, pero obviamente que tú no haces un cambio al 100%, pero después cada vez que tú vas a hacer una crítica, tú dices, bueno, esto tiene una razón de ser. O sea, ¿para qué vas Exacto, a criticar? ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué ganas con esto? Entonces, es un pequeño cambio, pero es importantísimo, porque puedes pasar mucho tiempo de tu vida en una crítica. Total. Y fíjate que cuando uno se inscribe en programas de formación, en certificaciones y un montón de cosas, estamos esperando que lo que nos digan sea algo tan complejo que cambie nuestra existencia con esa cosa súper complicada, y estamos esperando conceptos abstractos y darle la vuelta a esos conceptos abstractos hasta que te das cuenta que algo tan sencillo como revisar por qué yo estoy criticando, por qué yo estoy juzgando a alguien. ¿Y de dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? ¿Cuál es la necesidad? Yo tengo necesidad de eso. Pone como un stop en la realidad y dice, ok, a partir de ahora entonces hay como una lupa observando todo. Y esa lupa es el conocimiento. ¿Qué vas a hacer tú con toda la información que tienes hasta ahora para seguir avanzando? Y les digo, mis profesores dicen así, y nos reímos todos, pero en realidad es así. Cuando uno comienza a avanzar en el camino de la espiritualidad, cuando uno comienza a adquirir conocimiento, la realidad material se arruina por completo. Se pone más complicado. No necesariamente, se arruina, porque entonces antes lo que te daba full placer sin sentido, ahora lo ves y dices, ¿yo qué hacía aquí? Y de repente entonces te invitan un montón de amigos a una conversación, a caerse a palos y a destruir a la pobre chica o al pobre chico que le pasó X y cosa, y tú te sientes un alien y dices, Dios mío, y esto antes me daba un montón de felicidad, y esto antes me daba placer, antes yo buscaba esto, y ahora las cosas cambiaron, ¿sí? Entonces nuestra realidad material queda arruinada, nuestra perspectiva sobre la realidad material, ¿sí? Porque nosotros vamos a pensar, ahora nos vamos a quebrar, porque tenemos una realidad espiritual, hay que estar quebrados, para nada. Una persona, de vuelta, puede ser muy funcional en el mundo material y acumular un montón de plata, y ni siquiera acumular, hacer un montón de plata y entender cómo puede ayudar a través de esa posición de beneficio, de ese privilegio, ¿sí? O sea, no estamos huyendo de la realidad material favorable, estamos entendiendo cómo nos vamos a refinar tanto para que si eso llega, actuemos de forma acorde al conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando uno comienza a avanzar en el camino del conocimiento de la espiritualidad, hay muchas cosas que se van retrayendo de forma natural, ¿sí? Yo les decía en una clase hace poco que nosotros como Bhakti Yogis, como yogis que están dedicados al camino de la devoción, a nutrir esa devoción, cuando esa devoción está nutrida, cuando Dios se siente y es el centro de nuestra atención, y lo hemos experimentado a través de ciertas meditaciones, lo hemos hecho, automáticamente la información, la realidad, el contexto que no es así de elevado, lo soltamos muy fácil. Entonces no nos sentamos a decir, bueno, son las 7:20, voy a hacer una práctica de desapego en este momento. Me voy a desapegar de todo y de todos. Eso surge de forma automática cuando hay conocimiento y cuando hay devoción. Entonces no nos interesa tanto entender, bueno, ahora llego a mi casa, a ver qué me quito, a ver qué corto, todo. Quizás haya que hacer una limpieza, eso no está mal, siempre.
Yo soy fan de las auditorías, yo soy auditora además, entonces constantemente estoy como evaluando un montón de cosas y tiene que haber un proceso de auditoría interna activo a diario, ¿sí? ¿Para qué hacemos una auditoría? No para decir, mira lo que pasó aquí y mira lo que pasó aquí, ¿cómo puedo cambiar yo esto de forma proactiva? Ok, pasó esto, como dijiste tú, y existen dentro del ambiente de calidad, existen estrategias que nosotros utilizamos. Hay, por ejemplo, una herramienta que se llama los 5 por qué. ¿Y yo por qué estoy criticando? Yo, bueno, porque se siente bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cuando llegas al quinto por qué, deberías tener la esencia de lo que está pasando. Y a veces te das cuenta que no hay esencia. Es una construcción mental, es un patrón repetido. Pero no ha llegado a la razón. Correcto. Parece que no tiene sentido. No tiene sentido, es incoherente. Entonces ya cuando tienes conocimiento, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Es automático. Sí, Desactivarlo. correcto, porque además estamos en una sociedad donde eso se alienta, ¿sí? Te llevan a compararte y a entender que tu valor está en función de eso y que si criticas más y mejor, entonces tienes una posición dentro de un grupo, ¿sí? Y por eso, de vuelta, no estamos esperando que el mundo cambie, no estamos esperando que ese diseño sea perfecto. Ese diseño es perfecto como es para refinarnos tanto como necesitamos, ¿sí? Y ese refinarnos y ese purificarnos tiene que venir de una convicción propia. Tiene que venir de ese libre albedrío, si no, no va a suceder, ¿sí? Entonces, fíjense, es este conocimiento el que va a reducir a cenizas todas las reacciones de las actividades materiales. ¿Y conocimiento sobre qué? Siempre lo decimos, sobre matemática, filosofía, de historia, Venezuela, premilitar. No. ¿Qué es la mente? ¿Cómo está funcionando mi mente? ¿Cuál es la naturaleza de la mente? ¿Qué es el alma? ¿Cuál es la naturaleza del alma? Lo hemos hablado. ¿Cómo es el mundo material? ¿Cuáles son las leyes que gobiernan el mundo material? El mundo material tiene leyes. ¿Cómo funcionan esas leyes? ¿Cómo agarramos un carro y salimos aquí a la principal manejando si no tenemos ni idea de las leyes de tránsito? ¿Qué es lo más viable que pase si no sabemos las leyes de tránsito? Si no sabemos que con verde podemos avanzar y con rojo tenemos que frenar. Un accidente, ¿sí? Entonces, si nosotros no estamos informados, que es lo que nos ha venido pasando, si no estamos informados de cómo funciona este mundo material, entonces siente que vamos dando como la mosquita en la ventana, dando tortazos con el mismo sitio cuando, mira, está abierto el otro lado de la ventana, puedes salir por aquí. Entonces, quiero que se queden con este término en sánscrito, que no es muy complicado, pero este término es Atma Gyana, ¿sí? A-T-M-A, Atma de alma y Gyana de conocimiento, J-N-A-N-A, Atma Gyana, ¿sí? Conocimiento del alma. Ese es el conocimiento que va a generar una diferencia en nuestra vida. ¿Cómo es el alma? ¿Cuál es la naturaleza del alma? ¿Dónde está el alma? ¿Por qué el alma llegó aquí? ¿Cuál es la naturaleza del mundo donde está el alma? ¿Sí? Y en función de eso, entonces, poder avanzar y entender que si yo tengo este conocimiento, como lo decía Riz por acá, ya mis acciones van a ser informadas. Entonces, si el día de mañana yo hago algo que va en contra de la naturaleza de mi alma, yo no voy a decir que no sabía. Sí sabía y decidí no hacerlo, ¿sí? Existe una responsabilidad radical y no se nos puede olvidar eso. Y esa es una idea que quizás quiero que se lleven el día de hoy, que podemos hacer las cosas diferentes, ¿sí? No bien, no increíble, no perfecto, podemos hacer las cosas diferentes. ¿Y qué pasaría si comenzamos a hacer las cosas diferentes a partir de ahora? Vamos a tener resultados diferentes. Nadie dice que van a ser perfectos, nadie dice que van a ser mejores, pero van a ser diferentes. Entonces, este mundo se convierte como en un pequeño laboratorio, ¿sí? Y si no lo estamos viendo así, sino que estamos esperando que salga el sol, cepillando los dientes, salir, pelear con la gente, regresar, se fue la luz, no sé qué, no hay agua, me acuesto otra vez y el día siguiente lo mismo, digo, wow, o sea, Diosito está del otro lado de esta realidad diciendo, no está viendo nada, está en la rueda del hámster. ¿Cómo lo sacamos de esa rueda del hámster? ¿Cómo creen ustedes que salimos de esa rueda del hámster? ¿Qué pasa en nuestra vida que nos hace salir de esa rueda, por lo general? Correcto. Algo iba, la rueda de hámster y de repente ¡plup! Se detuvo algo, salió volando el hámster, se golpeó el hámster está bien tranquilo.
entró en caos, le dolió algo, sufrió, perdió algo, ¿sí? Entonces ahí hay como un replanteamiento de todo. Y eso, fun fact, ¿sí? Eso va a seguir pasando. La rueda del hámster se va a seguir parando eventualmente y va a salir volando el hámster, pero el hámster va a tener un casco y no se va a dar tan duro cuando salga de esa rueda porque va a tener el conocimiento, un pequeño casco así. Entonces quizás va a doler, pero ya no va a doler tanto. Quizás se va a recuperar un poco más rápido. Quizás va a entender entonces cómo regresar a esa vida, que no tiene que ser la rueda, pero cómo regresar a su realidad de forma regular, ¿sí? Entonces necesitamos ese conocimiento, necesitamos ser buenos recipientes de ese conocimiento, ¿sí? Y por eso es que hay uno de los versos del Bhagavad Gita que está en el capítulo 4, que mucha gente no lo comprende al inicio, perdón, pero ese verso dice que una de las recomendaciones de Krishna, ¿no? De las instrucciones de Krishna es acércate a un maestro espiritual de forma sumisa. Y todo el mundo dice, ¿qué? ¿Sumiso? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero imagínense que nosotros vayamos en busca de conocimiento así. ¿Qué? No. O sea, sumisión implica decir, bueno, déjame descruzar los brazos hasta para saber qué pasa con esta información que me están regalando, ¿sí? Entonces, parte de nuestra misión y parte de nuestra estrategia, y esa es una palabra clave, el Bhagavad Gita y los textos védicos son textos de estrategia. Como dijimos, ya tienen este conocimiento. ¿Cómo lo transformo en algo práctico cuando salga por esa puerta? ¿Cómo le doy vida? ¿Sí? Porque si estamos aquí 1 hora, un viernes en la noche, buenísimo, increíble, y salimos y un switch por ahí, ¡plup! Y nada. Entonces es una inversión de tiempo que no tiene, y que además también va a generar una consecuencia, ¿sí? Entonces no conocemos la ley del karma para vivir así como, no quiero tocar nada, no quiero hacer nada, no quiero creer en nada. De hecho, Krishna va a decir en el Bhagavad Gita que una acción informada con conocimiento y una acción desde una mentalidad, desde un propósito, ¿sí? Desde una intención genuina, se considera akarma, no genera karma. Entonces no es que te vas a meter en una cajita de algodón hasta que abandones tu cuerpo. Es que a través del conocimiento y con la intención correcta, incluso cuando las cosas no salgan como esperabas que iban a salir, puedes estar en una plataforma de akarma, sin karma. Y eso es algo que no pensábamos así, porque pensábamos que mientras estamos aquí estamos generando karma, por supuesto, a medida que no dejemos que este conocimiento infunda nuestras acciones, infunda nuestra mente primero, ¿sí? Porque la convicción de hacer las cosas diferentes sale de acá. Infunda nuestra mente y eso se transforma en acciones, ¿sí? Pero podemos llegar a esa plataforma si somos recipientes fidedignos del conocimiento. Si no vamos por la vida creyéndonos, o sea, la tapa del frasco, más papita que el papa, incluso considerando la fuente de conocimiento no con una sola persona. Cuando una persona tiene un conocimiento espiritual, lo decíamos antes, no hay una conversación que sea aleatoria, no hay un encuentro que sea casual, no hay un hecho, una circunstancia en la vida que haya caído de un paracaídas. Todo tiene un sentido muy profundo, ¿sí? Y podemos verlo así, y podemos extraer ese néctar de cada cosa que pase. De hecho, cuando Sí. cada vez la conciencia se va refinando, por decirlo así, uno va viendo cómo esos pequeños legos empiezan a encajar unos a otros y es como que wow. Correcto. Esas pequeñas acciones que parecen súper... Exacto. Entonces el yogi cuando se despierta, todos los días dice, Diosito, ¿qué viene hoy? ¿Cuál es el capítulo de hoy? Y está con su libreta, como están ustedes así, listo. Porque todo es ganancia, todo es conocimiento. Todo es ganancia si entendemos, y no entendemos, si concientizamos, ¿sí? Si no lo dejamos en la plataforma de conocimiento. El conocimiento a través del fuego se transforma en realización, en sabiduría, lo dijimos, ¿sí? Y esa sabiduría es ese conocimiento en vida. Si nosotros tenemos un conocimiento en vida, práctico, de que todo este diseño, de toda esta existencia, viene de la persona que nos desea el mayor bien posible, todo lo que existe es ganancia, todo lo que existe es necesario, todo lo que existe es una plataforma para seguir, para refinarme, para cambiar la perspectiva, para poner ese carro en neutro, para cambiar la dirección, ¿sí?
Dios no hace las cosas de forma aleatoria, no tiene un panel ahí con un montón de dardos y diciendo, bueno, vamos a ver quién le toca qué. Existe un diseño que también responde a nuestras acciones, ¿sí? Dios, y yo siempre pongo ese ejemplo, Dios es como el GPS, ¿sí? Están todas las direcciones, toda la ciudad, todas las calles, para arriba, para abajo, pero somos nosotros los que vamos manejando. Tenemos esa libertad, ¿sí? Esa libertad, porque quizás después veamos una clase donde nos cuestionemos qué tan libres somos en realidad. Pero por ahora pongámosle que sí tenemos esa libertad de montarnos en ese carro y Dios pone el GPS ahí, Waze, Google Maps, lo que sea, la vida completa. Y Él está observando, ok, ¿dónde vas a manejar? ¿Para dónde y para qué? E incluso a través de su benevolencia y a través de nuestras decisiones, esa es la convicción del devoto, es la convicción del yogi. Incluso a través de la decisión, Dios como que, si tenía que dolernos un montón, duele un poquito menos, porque sabe que estamos actuando desde la fe. Entonces Dios como que se pone, como cuando los niños chiquitos están cerca de una mesa y la mamá pone la mano en la esquina, se golpea pero no se golpea tanto. Entonces el yogi siempre piensa, Diosito, sí pudo haber sido peor, sí pudo haber dolido más. Pero como estoy en la plataforma del conocimiento, Atma Gyana, esto tiene sentido, esto tiene propósito, esto me da la oportunidad de reflexionar, de purificarme, de cambiar, de hablarlo, de llorarlo, de entenderlo, de escribirlo, de llevarlo a terapia, de alguna manera, o de disfrutarlo también, ¿sí? Entonces todo lo que existe se convierte en un portal. Y cuando atravesamos ese portal con conocimiento, Atma Gyana, la realidad cambia un montón, ¿sí? Ok, entonces fíjense, quiero leerles algo de un libro que se llama Bhakti Rasamrita Sindhu. ¿Se llama? Bhakti Rasamrita Sindhu. O, un poco más fácil, El Néctar de la Devoción. Es que el libro se llama así, pero Srila Prabhupada hizo una adaptación llamada Néctar de la Devoción. Pueden poner N o D. Y aquí hay algo importante, porque esta conciencia de Krishna, digamos, o este camino interno para entender quién soy, cómo funciona mi mente y cómo atravieso, cómo dejo que la mente deje de ser un obstáculo para regresar a mi realidad espiritual, es el proceso de conciencia de Krishna. ¿Cómo puede ser favorable para nuestra vida? ¿Sí? Entonces les voy a leer, existen varios aspectos y el libro detalla varios aspectos de cómo esta conciencia tiene un impacto tangible en nuestra vida, pero yo les traje dos que me parecieron que están como pepitas. Entonces fíjense, el primero dice, la conciencia de Krishna nos libera del sufrimiento material. Entonces, ¿por qué? La conciencia de Krishna no solo cambia las consecuencias de nuestras acciones, transforma los deseos y las comprensiones que las producen. Entonces, como decíamos, no nada más estoy atacando la consecuencia. Si yo voy a la causa de las acciones, que son mis deseos, automáticamente cambian las consecuencias. Y lo que pasa como consecuencia a través del conocimiento deja de generarnos sufrimiento porque entendemos que hay un diseño perfecto detrás. ¿Sí? Otra vez. No soy capaz de decirlo otra vez así. Eso pasó solo una vez. Pero, de vuelta, a través de la conciencia de Krishna vamos al deseo, ¿sí? Vamos a refinar ese deseo. Vamos a purificar ese deseo. ¿Qué quiere decir la conciencia de Krishna? Justo lo que acabo de decir. La conciencia de Krishna es ese proceso de observar quién soy yo, dónde está mi mente, qué es el alma, quién es Krishna como Dios y cómo transito ese camino de regreso, ¿sí? La práctica, digamos. Entonces la conciencia de Krishna no solo va a cambiar la consecuencia de lo que estás haciendo, cambia la causa de lo que estás haciendo, que es el deseo. Entiendes tu deseo, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque lo sigo haciendo o lo refino, cambia el deseo, cambia la acción, cambia la consecuencia. E incluso cuando llega esa consecuencia, que puede ser favorable o desfavorable, porque siempre va a existir una consecuencia después de la causa, si esa consecuencia es muy buena, gusta muchísimo, sabe muy bien, o molesta, incomoda, es amarga, es insípida, yo entiendo a través del conocimiento, Atma Gyana, que forma parte de un diseño perfecto que está hecho desde la benevolencia para purificarme, para permitirme avanzar, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos libera del sufrimiento material? Porque incluso cuando se da esa consecuencia,
yo a través del conocimiento ya no estoy apegado a eso que estoy sintiendo, ¿sí? Lo veo como una consecuencia, ¿sí? No quiere decir que nos convertimos en seres que no sienten, ¿sí? En robots, que eso también es un bypass espiritual, porque he visto mucha gente, lamentablemente, dentro de la conciencia de Krishna, diciendo, mira, mi perrito falleció, el alma es eterna, y entonces en el capítulo 2 del Bhagavad Gita es como, no, hermano, no, exacto, no. Y pude perrito por no decir otra cosa. No, si uno siente algo, uno lo tiene que sentir, uno lo tiene que experimentar. Pero uno no va de nuevo, acá, como empezamos a hablar, a acabar ese foso y entonces a buscar un montón de cosas para dejar que ese sentimiento abarque un espacio en la mente que sea imposible que otra información entre. Tenemos que sentir, estamos hechos para sentir. No estamos hechos para resentir, traer ese sentimiento otra vez y otra vez y otra vez y masticar ese chicle hasta que ya no le quede ni un poquito de sabor, porque no nos lleva para ninguna parte. Si nos lleva para alguna parte, dale, te la compro, pero no nos lleva a ninguna parte, ¿sí? Entonces, a través de ese conocimiento no nos volvemos apáticos, somos muy compasivos, pero también somos capaces de decirle a la persona, mira, siento por lo que estás pasando, y si existe apertura de esa persona, de decir, mira, dame un consejo, dime algo, tú tienes el conocimiento para compartir, ¿sí? Entonces, de vuelta, la conciencia de Krishna nos libera del sufrimiento material, porque incluso recibiendo consecuencias de acciones a través del conocimiento ya sabemos cómo filtrarlas, ¿sí? Pero más de saber cómo estoy filtrando las consecuencias de las acciones, estoy yendo hacia la causa de las consecuencias de mis acciones, que es el deseo. ¿Por qué estoy deseando esto? ¿A dónde me lleva este deseo? ¿El sitio donde me va a llevar este deseo es realmente favorable para mí? ¿O es favorable para mi estatus, para mi cuenta, para mi billetera? ¿Sí? Entonces empieza como un cuestionamiento profundo. No un cuestionamiento que tiene que generar parálisis, ¿sí? Porque no avanzamos desde decir, Dios mío, estoy en un foso, lo he venido haciendo mal 50 años, no sé ni por dónde empezar. Pequeñas cositas, como acabamos de decir. Oye, la crítica, a lo mejor la misión de este año es que tú entiendas al final de este año por qué estás criticando, por qué estás juzgando. Montón, eso es un avance. No queremos estar en levitar al final de año. Queremos conocernos un montón. Conociéndonos un montón, entendemos por qué estamos deseando lo que estamos deseando, refinamos ese deseo, cambian las acciones, cambian las consecuencias, e incluso sintiendo esas consecuencias no hay sufrimiento, no hay apego excesivo. ¿Sí? ¿Iba a decir algo? Ok, te digo así como... Ok, entonces, ese es uno de los dos apartados. El siguiente apartado dice, la conciencia de Krishna es auspiciosa, y la palabra auspiciosa quiere decir que es favorable, ¿sí? Entonces, el conocimiento espiritual se vuelve visible, tangible, real, cuando comienza a transformar nuestro carácter, ¿sí? Bello que te sepas todos los versos del Bhagavad Gita, bello. Para redes sociales, montón de likes. Pero si eso no está cambiando tu carácter, si eso se está quedando en el plano del conocimiento y no hay sabiduría, ¿a dónde están yendo esos esfuerzos? Bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo aplico el conocimiento para que se transforme en sabiduría? Hay un montón de situaciones desplegándose a diario en nuestra vida que son oportunidades y puertas que se abren, aplícalo aquí, aplícalo aquí, aplícalo aquí, aplícalo constantemente, ¿sí? Entonces, a veces hay que dejar un poquito las excusas y decir, ok, sí puedo moldear un poco mi carácter, si le pongo un poquito de entusiasmo, la verdad. Entonces, el conocimiento espiritual se vuelve visible cuando comienza a transformar nuestro carácter, nuestras decisiones y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Entonces, cuando cambia ese carácter y cambia mi manera de decidir y de relacionarme con el mundo, todo se convierte en ganancia, todo es favorable, todo es auspicioso, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que el conocimiento está funcionando? Le voy a dar la respuesta. Porque sufrimos menos desde las mismas causas, y ya entendemos por qué sufrimos menos desde las mismas causas, y porque nos estamos convirtiendo en una mejor versión de nosotros mismos, ¿sí? Se hace auspicioso, se hace favorable porque estamos cambiando, estamos sacando todas esas capas de pieles que nos han mantenido en ilusión, y al mismo tiempo entonces estamos sufriendo menos porque entendemos más. Desde la plataforma del conocimiento hay sentimiento, pero no hay sufrimiento, ¿sí? No hay un apego excesivo a algún tipo de sensación que entonces me vaya a cambiar por completo, ¿sí? Entonces, ok, yo sé que me voy a quedar un poco corta, pero creo que hemos conversado lo suficiente
Y llegó el momento favorito de muchos. Vamos a compartir las preguntas. Preguntas que son las tareas para mínimo hasta la próxima clase, ¿sí? Yo conozco gente que tiene un cuaderno con todas las preguntas y es que sí, la tarea mensual y después el mes se junta con el otro y es la tarea del año. Y son valiosas estas preguntas si realmente les damos espacio en nuestra vida. Entonces voy con la primera. La primera dice, ¿qué verdad espiritual conozco, pero todavía no estoy viviendo? Es decir, está ahí, lo estoy viendo, pero eso no está integrado en mi vida, ¿sí? Y ya sabemos cuál es la estrategia para integrarlo, ¿no? Lo veo y simplemente estoy muy atento a lo que va a pasar a partir de ahora en mi vida y digo, ok, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Entonces, ¿qué verdad? Le iba a repetir, ¿qué verdad espiritual conozco, pero todavía no estoy viviendo? 2. ¿Qué evidencia encuentro en mi vida de que el conocimiento está transformando mi conciencia? Y ustedes dieron un ejemplo buenísimo, ¿no? Cómo ese conocimiento realmente me está transformando. Voy otra vez. ¿Qué evidencia encuentro en mi vida de que el conocimiento está transformando mi conciencia? Y esa evidencia va a salir de vuelta de esos procesos de auditoría personales. Espérame. Y en una auditoría en una empresa, para aquellos que están en el mundo corporativo, todo no funciona así como, bueno, ¿y cómo te fue? Bien. Hay indicadores, KPIs. ¿Cuál era tu meta? ¿Te quedaste corto? ¿Te pasaste? ¿Por qué? Ok, hay un plan de acción. ¿Cómo vas a hacer para entonces llegar a ese KPI? ¿Cómo vas a hacer para cambiar? Si no se queda nada más como, no llegamos este mes. No, espérame, ¿cómo que no llegamos este mes? ¿Y por qué? ¿Y qué vamos a hacer para llegar el mes que viene? Ese es el verdadero yoga, ¿sí? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Y cómo hago? ¿Cómo construyo y reconstruyo esa estrategia todos los días? Porque no todos los días estamos igual. No todos los días nos sentimos igual, tenemos el mismo entusiasmo. Pero deberíamos tener la capacidad de reinventarnos a través del conocimiento y decir, bueno, ok, yo necesito conocimiento hoy, quizás mi manera de adquirir conocimiento es así, pero hoy no estoy de esta manera, ¿cómo le doy la vuelta? ¿Sí? ¿Cómo no escapo? ¿Cómo transformo? Entonces, ¿qué evidencia encuentro en mi vida de que el conocimiento está transformando mi conciencia? Y la última, como siempre, la más importante. Si el conocimiento puede transformar mi futuro, ¿qué espacio real le estoy dando hoy para hacerlo? ¿Sí? Si el conocimiento puede transformar mi futuro, ¿qué espacio real le doy hoy para que ese conocimiento lo haga, me transforme? ¿Sí? Si es solamente los viernes a las 6:30, 2 veces al mes, y 2 veces al mes, estamos en problemas. Y estamos en la era donde tenemos accesibilidad a todo. Y también tenemos accesibilidad a las excusas, un montón. Y decimos, no, profe, es que imagínate, yo trabajo, salgo a mi casa a las 6 y entonces regreso a mi casa a las 7 y entonces los niños, ¿Cuánto? Muéstrame en tu celular cuál es el tiempo en pantalla para TikTok y para Instagram. Ya. Y no estoy diciendo que no tiene que haber tiempo para esparcirse, por supuesto. Ojo, el esparcimiento no tiene que ser un antídoto, que funcione, mejor dicho, como un veneno para el conocimiento. Tiene que aupar ese conocimiento, ¿sí? No tiene que ser destructivo. Pero en realidad, ser sinceros, ¿sí? Si yo estoy diciendo que lo que yo aprenda ahora, lo que yo aplique ahora, va a construir mi futuro, y futuro no piensen de aquí hasta que trascendamos, piensen en otras vidas más allá, porque el conocimiento trasciende. El Bhagavad Gita lo dice claro, en el capítulo 15. ¿Qué es lo único que nos llevamos? La tarjeta de crédito, el carro, el iPhone. Tus concepciones, tus verdades, tus criterios, tus estrategias, tus intereses, tus motivos, tu sinceridad. Te dice, eso es lo único que te llevas, ¿sí? El hombre más rico del mundo, cuando se va, ¿qué se lleva? Nada. Materialmente hablando, nada. Entonces nuestra riqueza es interna, nuestra renunciación es externa, ¿sí? Pero nuestra riqueza es interna. Y ese proceso de conciencia de Krishna, que es un proceso interno de introspección y de acción, como le dice Krishna a Arjuna, párate y pelea, no te quedes pegado, párate y pelea, esa estrategia también es para nosotros. Adquiere conocimiento, pero sal y aplícalo, sal y pelea, sal y cumple con tu deber. ¿Iba a decir algo, profe? Bueno, ya que
Sí. Yo recuerdo que mi maestro de yoga y meditación, Tomás Rodríguez, pues dijo una frase que me había resonado hace tiempo, cuando me inicié, hace 20 años. Estoy esperando que alguien salga aquí para, con perdón de la palabra, hablando en caraqueño, para mentar la madre cuando salga el semáforo rojo y pase el carro. Excepto el trasnocho. Yo lo conozco a ustedes, después el sábado será. Y eso somos nosotros. Total. Dentro de la clase sí estoy, dentro de afuera cuando lo aplicas. Correcto. Y la idea no es que quizás empecemos como a actuar desde la presión de que no, imagínate el Bhagavad Gita y la próxima vida y las concepciones. Que se desarrolle realmente esa convicción que dice, pana, yo no soy así. Yo merezco vivir en esta vida con conocimiento pleno. Esto es lo que yo me merezco. Ese amor propio nace de qué tanto conocimiento me puedo dar yo, si eso es lo único que me voy a llevar, si eso es lo que me va a moldear en mi próxima vida, si eso es lo que me va a moldear ahora. Ese es mi autocuidado. ¿Qué nos venden en las redes sociales? Píntate las uñas, métete en un spa, vete de viaje, te vas a transformar. De repente uno se va al viaje y dice, nunca este viaje. Ese verdadero autocuidado, ese amor propio que le ponen tantas etiquetas hacia afuera, es darnos el conocimiento suficiente para realmente vivir como somos. No desde lo que necesitamos, no desde lo que nos hace falta, no desde lo que nos han vendido. Vivir como somos. Y somos almas espirituales. Y desde esa conciencia espiritual, ¿cómo yo puedo caminar? ¿Cómo yo puedo vivir en un mundo material con esa conciencia elevada? ¿Sí? Gracias, 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 gracias. Hari Om Tat Sat.